Buenos días, soy Dana Verdier y hoy nos encontramos en la clínica de Cristina Chantada. Su vocación por la medicina la tuvo desde pequeña, ya que su padre es médico. No obstante, la coruñesa Cristina optó por hacer algo distinto a lo que enseñan en la universidad, enfocada principalmente hacia el MIR, médico interno residente, y exploró el campo de la medicina estética. Actualmente tiene su propia clínica que se llama Cristina Chantada en Marbella, en lo que aporta una revisión interior y exterior. Hoy sabremos qué servicios ofrece Cristina y qué le hace diferente del resto de su sector. Hola Cristina. Hola Dana. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a vosotros por venir. Para mí es un placer que estéis aquí y podáis conocer la clínica. Muchas gracias. Bueno, si te parece, ¿comenzamos? Perfecto. Cuéntanos un poquito quién es Cristina Chantada. Bueno, pues yo soy de Coruña, de Galicia, está en el norte de España. Soy médico estético y hace poco me he mudado a Marbella y he abierto mi propia clínica de medicina estética en Marbella. ¿Cómo ha transcurrido tu vida durante tu infancia, tu juventud y qué recuerdos tienes de esta época? Pues la verdad es que puedo decir que mi infancia fue una infancia muy feliz. Tuve un padre que era muy trabajador y creo que eso me lo ha inculcado él, y una madre que se dedicó por completo a nosotras. Entonces creo que la puedo definir como una etapa muy feliz en mi vida. ¿En qué momento decidiste realmente dedicarte de lleno a la medicina? ¿Hubo alguien que te motivó o...? Yo creo que es algo, no recuerdo el momento exacto en el que yo decidí ser médico. Sí que recuerdo cuando era pequeña quería ser actriz y no sé cuándo hice ese pequeño cambio a la medicina, pero yo creo que tener un padre médico y vivirlo de cerca en casa fue un poco lo que me impulsó a ser médico. Y también porque mucha gente venía a casa, traía regalos a mi padre, veía cómo lo miraban o cómo le agradecían, ¿no?, lo que hacía, y eso a mí me llenaba muchísimo. Y creo que fue una parte importante que marcó el después querer dedicarme a la parte de la medicina. ¿Y qué tal con la actriz? Actriz, pues yo hice hasta clases de interpretación porque me encantaba. Es algo que tengo ahí, no me importaría retomar. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho la interpretación. Entonces es una cosa que tendría ahí junto con la cocina, que son como cosas que me gustan y me gustaría poder dedicarme a ellas también. Tienes todos los rasgos para ser una actriz. Ay, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, como hobby siempre lo puedes practicar el día de hoy. ¿Cuándo surgió en ti esa fascinación por la medicina estética? ¿Tenías algún referente que te ha motivado? Yo creo que siempre me ha gustado el tema del cuidado de la belleza del exterior, pero nunca lo había enfocado como algo a lo que me pudiese dedicar, porque yo tenía muy claro que quería ser urólogo. Me encantaba la cirugía y era algo que quería hacer. Entonces, hasta que no tuve un pequeño traspiés en la vida y se cambió un poco mi rumbo, no saqué esa parte que yo creo que siempre había llevado dentro y que era algo que me gustaba, pero que no había querido escuchar. Y fue darle una oportunidad a algo que sí que realmente vi que era para mí, que podía encajar como pasión en mi vida. Pero en principio, tu toda proyección era ser uróloga. Y además era algo que había visto en casa y que me gustaba mucho, porque yo tenía claro que si hacía una parte en medicina no iba a ser, me gustaba mucho operar porque me gusta mucho el trabajo con las manos, manual, pero que tenía que tener parte médica. Y yo sabía que la urología tenía una parte de consulta, hablar con el paciente y a la vez de operar y hacer cirugías, entonces era algo que me encantaba. ¿Y qué pasó luego? Que justo hace nada hemos hablado de que me inspiró este caso. ¿Qué pasó? Para poder cambiar el último minuto, el destino. Pues es verdad, bueno, en España en la carrera de medicina dura 6 años y luego tienes que hacer una residencia durante 5 años. Entonces, para entrar en esa residencia hay que hacer un examen que se llama examen tipo MIR. Para ese examen te preparan toda la carrera, es algo como que tienes siempre en mente y que parece que luchas para llegar a ese examen. Entonces yo hice el examen y cuando lo hice la nota no me daba para ser uróloga. Entonces mi mundo se desmoronó, porque llevo 6 años luchando para llegar a esto y no lo he conseguido. Entonces te planteas, ¿qué hacer? ¿Abandono todo? ¿Me dedico a otra cosa? ¿Qué solución? Y en ese momento algo dentro de mí dijo, no, esto no es una forma, no hay que hundirse, o sea, esto es una oportunidad para resurgir
y ver realmente si esto es una oportunidad para cambiar tu rumbo y acabar donde tienes que terminar. Y fue un poco lo que hice. Pensé que tal vez era el momento de dedicarme a la estética, que si me equivocaba podría volver a repetir el examen, que ya habría otras oportunidades y que tenía que intentarlo. Que algo dentro de mí decía, es el momento y tienes que intentarlo. Y fue lo que hice. Llamé a mis padres, me acuerdo y les dije, sé que pensáis que estoy loca, ya no quiero ser urologa y sé que he llorado porque quería ser esto, pero quiero intentar otra cosa. Siento que es lo mío. Qué bueno. ¿Qué mensaje sacarías de ahí? Que los fracasos en nuestra sociedad se entienden como algo muy negativo, como un fallo, como no lo has hecho bien. Y al contrario, el fracaso puede ser, has dado todo de ti, pero el mundo te está diciendo, tienes que elegir otro camino. Y hay que saber resurgir de ellos y aprender de ellos. Efectivamente. Los fracasos son unas lecciones al final del día, ¿no? Opciones para poder crecer. Desde luego, sin fracaso realmente no avanzas, no vas a ningún lado. La medicina estética ha sido un tabú durante muchos años. ¿Por qué se habla ahora tan de forma abierta? ¿Crees que ha evolucionado gracias a las redes sociales, más bien los filtros de las redes sociales? Yo creo que cada vez últimamente le damos mucha más prioridad al cuidado, tanto interior como exterior. Es decir, antes no se hablaba de que alguien iba a un psicólogo, ahora sí se habla de eso. Entonces, el querer cuidarnos por dentro y por fuera, hoy en día es un tema que cada vez se habla más y hace que rompamos tabús como el de la medicina estética o el de la psicología. Es cierto que Instagram y los filtros han hecho que nos guste mucho más la estética y hablemos de eso, pero por desgracia los filtros creo que han hecho un flaco favor a la medicina estética, porque tengo muchos pacientes que tienen expectativas irreales y preocupa porque son pacientes muy jóvenes y que ven algo irreal, y no solo filtros, el Photoshop. Es que esta persona que yo sigo es perfecta en Instagram y no tiene poro, no tiene una piel perfecta, eso es irreal. Entonces hay que buscar un poco un punto medio entre que sea algo de lo que hablemos, porque la medicina estética es muy importante, es una forma de cuidarte, cuidar tu exterior, pero no buscar cosas irreales porque nunca se van a conseguir. Claro, pero de alguna manera al día de hoy todos los jóvenes quieren parecerse a las fotos, o sea, el Photoshop, o sea, los filtros de las redes sociales, quieren ser tal como sea, y es un problema muy grave, creo yo, de nueva generación. Efectivamente, yo tengo pacientes jóvenes que vienen con una foto sacada con un filtro y me dicen, quiero que me dejes así. Entonces hay que explicarles que esto no se va a conseguir, y además porque centran como que todo su anhelo en la vida en algo meramente estético y físico, y no todo es esto. Hay mucho más trabajo en tu interior, en tu exterior, que tiene que ir de la mano. Entonces creo que es algo que yo hago mucho trabajo en Instagram, pongo muchos stories en lo de esto, ¿no? Pongo fotos de gente que así la ves en la alfombra roja y así es como es realmente, la misma foto el mismo día con la misma ropa, para que se den cuenta. Y mucha gente me agradece por Instagram, qué bien que subas esto, es importante, porque hay que dar visibilidad también a esa parte. Claro, pero está bien que tú le dices no a las personas, pero hay muchísima gente, por mi propia experiencia, le conozco a otros doctores que desafortunadamente dicen que sí, ok, te lo hacen, y al final nunca sales tal cual como si fuese en la foto o en el filtro, ¿no? Eso es. La medicina estética, por desgracia, es una parte de la medicina que se está corrompiendo bastante. Es decir, hay gente que se dedica a ella, incluso gente que no es médico que se dedica a ella y que simplemente busca el beneficio, ¿no? El quiero ganar dinero. Y yo creo que esto no es eso. Es decir, hay que saber decir que no a un paciente. La medicina estética para mí es un acompañamiento en el proceso de envejecimiento. Es decir, trabajo mi interior, quiero sentirme bien y además eso quiero que se refleje por fuera. Yo me siento joven, me siento bien, me siento activa y quiero que mi exterior demuestre lo mismo. Entonces, tiene que ser como un médico de cabecera que te conoce y que te acompaña durante los años para que tú envejezcas de la mejor forma posible, o que esos signos de envejecimiento se prevengan y no sean tan graves. ¿Ha habido algún caso en que te has negado a realizar que te pidiera alguno de tus pacientes? Sí. En diferentes momentos. Puede ser porque lo que me pidan creo que médicamente no es correcto ni está bien. Es decir, un volumen desproporcionado, por ejemplo, en un labio, llega a un punto en el que me niego y no hago más. También en personas, como te digo, que creo que tienen expectativas muy reales, que quieren, hablo con ellas, hago una consulta y si veo que lo que quieren conseguir con el tratamiento no se va a obtener ese resultado, prefiero no hacer el tratamiento, porque es una persona que luego va a estar infeliz con ese tratamiento, entonces prefiero no hacerlo. Y también con gente que veo que no está en el momento para someterse a un tratamiento estético, que antes tiene que trabajar en su interior para posteriormente poder hacer algo aquí. ¿Qué le dirías a alguien que está incómodo con su físico? Pues como hemos hablado, que primero tienes que trabajar en ti mismo, tener autoestima, porque sin autoestima nunca vas a llegar a quererte y nunca te vas a poder ver bien. Aunque yo haga mi trabajo más maravilloso, sin esa autoestima tú no vas a poder valorar ni darte la importancia que te mereces. Entonces, primero hay que quererse uno mismo, y una vez que te quieres ya podremos trabajar aquí cosas para mejorar o armonizar tu rostro, pero antes hay que trabajar en uno mismo. ¿Existen los milagros en la medicina estética?
Yo diría que sí, sí que existen. Existen porque hay tratamientos en los cuales el resultado es milagroso, de repente el paciente, y también por cómo le cambia la vida al paciente. Lo que puedes conseguir para mí es milagroso, ¿no? Y la alegría en los pacientes. Ver esa alegría yo creo que la felicidad. Efectivamente, es maravilloso. Es súper importante. Otro día leí un artículo sobre importancia de autoestima, por ejemplo, si tienes que hacer algo de medicina estética o incluso llegando a cirugía, pero si a ti te hace feliz y luego a partir de ahí estarás más cómodo, estarás mejor. Perfecto. Eso es. ¿Tú estás de acuerdo que deberían hacérselo? Totalmente. Mira, esto es un ejemplo que es un poco como no muy comparable, pero a mí me gusta mucho hacerlo en consulta. Al igual que te gusta hacerte mechas en el pelo, te gusta pintarte las uñas y nadie te critica por hacer eso. Esto es lo mismo. Y yo tengo mucha gente que acude a mí no para quitarse una arruga, sino para que su piel esté bonita, para cuidar su piel. Entonces, es algo que es bonito y que es importante, que le da la importancia al cuidado de la piel, al uso de protector solar, a la toma de suplementos, al mantener la alimentación, para que eso es todo importante. Y yo creo que no es solo la parte banal de me quiero hacer un labio y ya está, sino el cuidado, un conjunto. Ahí está. ¿Y qué es lo que hacéis en la clínica? ¿Tú estás sola o tienes otras personas que también están colaborando contigo? ¿Qué es lo que...? Pues ahí está. Empezamos, ahora empecé yo sola, que es la que llevo la parte de medicina estética, que es decir, toda la parte tanto de medicina estética facial como corporal. Pero en breves, en diciembre, abrimos una nueva unidad, que es la unidad de estética, que incluiría tanto de estética facial como corporal, es decir, toda la parte de limpiezas, de poder hacer terapia fotobiodinámica, masajes drenantes, drenaje linfático, relajantes. Y quiero meter una unidad que me parece muy importante de micropigmentación, en la que se va a incluir tanto la micropigmentación de cejas como la micropigmentación oncológica, reconstructiva y paramédica, que es esa parte no solo al paciente oncológico para reconstrucción, por ejemplo, de areolas, también a alguien que tiene una cicatriz, que por la quimio no tiene cejas. Esa parte me parece que puede dar muchos más tratamientos que son necesarios y que se habla poco de ellos y que la gente cuando quiere hacerse no sabe muy bien a dónde acudir. Llevas 5 años realmente trabajando y ya tienes tu propia clínica. Efectivamente. ¿A qué se debe? Pues yo creo que constancia, esfuerzo, sacrificio es importantísimo. La constancia, yo creo que la constancia es muy importante, y la constancia para mí es ningún día dejar de trabajar, aunque tengas días malos o buenos. Yo creo que lo mínimo que hagas cada día, que sea siempre enfocado en llegar a donde quieres llegar, es importantísimo. Tener un sueño en la vida es muy importante, porque entonces luchas con una vida. Te ayuda. Efectivamente. Y yo luego creo que me ha ayudado mucho a llegar donde, me ha ayudado mucho a llegar donde estoy. Parece mentira, pero la bondad. Yo creo que siempre he actuado con bondad, y la vida me ha devuelto con personas alrededor, con cosas buenas. Entonces creo que ser bueno en la vida te trae mucho bueno. Es importante. Es muy importante. Está muy valorado ser bueno, la bondad. Cierto. Y creo que es muy importante. Cierto, es como lo que tú das se te devuelve, se te Efectivamente. multiplica. Efectivamente. ¿Y qué hace Cristina cuando se despierta el día regular? Obviamente todos tenemos días, yo lo llamo redondos, entre comillas, ¿no? Pero todos los tenemos, que realmente no hay motivación, no sacas de ninguna manera motivación. ¿Qué es lo que haces? Pues los días regulares no me exijo mucho ni me castigo. Es decir, a mí en día regular me encanta ir al gimnasio, pero porque para mí es un método de desconexión y de escape, una vía de escape. Pero si ese día no puedo, no pasa nada. A mí, los días que llego del trabajo y he tenido un mal día, me encanta cocinar. Cocinar hace que me evade, es decir, no hablo, yo llego a mi casa, veo a mi novio y le digo, hoy no es un buen día, me meto en la cocina. Y entonces, cocinando es una forma en la que yo me quito estrés y yo sé que estoy muy focalizada solo en eso, entonces no pienso en otra cosa y me relaja muchísimo cocinar, por ejemplo. ¿Qué te gusta cocinar? Me encanta cocinar todo. Es verdad que cuando estoy bien cocino más postres, porque los postres son muy metódicos. Cuando estoy mal me gusta cocinar recetas saladas porque puedes improvisar mucho más. Entonces me encanta y me gusta mucho cocinar comida sana. Me encanta, porque es la comida que después yo consumo, entonces me encanta hacer platos sanos. ¿Tú te cuidas mucho? Me cuido mucho, me gusta cuidarme, sí. Creo que es importante cuidarse. ¿Algún consejo que le podrías decir a la gente que nos están viendo? Pues que luchen por sus sueños. Me parece un consejo muy importante. Creo que tienes que escuchar siempre la voz interior, porque la gente a tu alrededor
no tiene esa voz como tú, a lo mejor puede expresar su miedo a lo que tú tengas en mente. Escúchala, a veces es tan pequeña y te la quieren apagar que tienes que prestar mucha atención a esa voz interior. Hazlo, sigue ese consejo. El esfuerzo, el sacrificio te van a llevar a donde quieres llegar. Y yo diría siempre lo que he dicho antes, y con bondad. Mientras hagas las cosas bien, vas a llegar muy lejos. ¿Qué te hace diferente, Cristina, al resto de tu sector? Yo creo que una de las cosas es la honestidad que tengo con mis pacientes. Ellos lo notan, ellos lo saben. Mi círculo cercano sabe que no sé mentir. Yo cuando voy a mentir me río, o sea, se me da muy mal mentir. Y en la consulta me pasa lo mismo. Yo no soy capaz de recomendarle a alguien algo que sé que no es efectivo. Entonces, para esto también yo hago mucho estudio previamente e intento que los tratamientos que utilizo tengan una evidencia científica. Es decir, que lo que yo estoy utilizando en la clínica sea algo contrastado, que sepa que va a ser efectivo. Y efectivo para cada paciente, pero para eso tengo que conocer al paciente. Entonces, otra parte que también creo que me diferencia es que me gusta dar mucha importancia a la consulta médica previa al tratamiento. Es decir, no vienes y te hago lo que tú quieres. Hola, quiero un labio, te pongo en la camilla. No, vamos a hablar de por qué, vamos a ver cómo estás, quiero saber quién eres, quiero que confíes en mí. Estás dejando tu belleza en mis manos, entonces tienes que confiar en mí. Con los servicios del video marketing de Success Stories by Dana, te ofrecemos la posibilidad de comunicar de la manera más eficaz los valores de tu empresa. Para más información, ponte en contacto conmigo. Definitivamente, para destacar en un medio tan competitivo se requiere una cierta cualidad. ¿Cómo es un médico de medicina estética para ti y qué habilidades y talentos debería de tener? Bueno, ante todo, excelentes en el trabajo. La parte de la técnica tiene que ser excelente porque es medicina. Es donde dejas de tratamientos los que pueda haber pues, complicaciones médicas, entonces hay que ser excelente, hay que estar formándose constantemente. La medicina de por sí evoluciona muy rápido, pero más la medicina estética, porque es algo que está creciendo mucho últimamente, entonces hay que estar formándose constantemente. Y luego hay que tener esa parte humana, hay que entender al paciente, hay que escucharlo, hay que, como hemos dicho, ser honesto con el paciente, y eso es muy importante en la medicina estética. Yo creo que impulsarse por que tu motivo para trabajar sea que el paciente esté feliz y que confíe en ti, porque con eso yo creo que ya es lo más importante a la hora de practicar la medicina estética. ¿Qué es lo que consideras más difícil en tu trabajo? La parte más difícil cuando tengo que decir que no a un paciente y luego solucionar complicaciones, es decir, hoy en día en la medicina estética mucha gente se está dedicando a esto sin tal vez poder dedicarse a esto, ¿no? Muchos médicos mucha gente que no es médico y que se dedica a esto. Entonces ves casos de gente que se pincha en sótanos, en trastiendas y luego vienen aquí, tienes que solucionar ese paciente. Entonces es complicado porque claro, tú no puedes luchar contra este intrusismo tú sola, ¿no? Entonces te van a llegar casos siempre y es complicado trabajar esos casos. ¿Hay algo que no estás dispuesta a sacrificar para conseguir un objetivo marcado profesionalmente? Yo creo que mi vida personal, es decir, por supuesto que parte de tu vida personal tienes que dejarla para dedicarte a un negocio, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un límite, porque hay que vivir. ¿Dónde hay límites? Yo creo que en lo que te deja de hacer feliz. Por ejemplo, yo cuando me vine a Marbella, decidí venirme a Marbella y mudarme a Marbella por varios motivos, pero uno de ellos era que yo estaba entre Madrid y Marbella, volaba todas las semanas, martes, viernes, y cuando eso dejó de hacerme feliz, decidí que tenía que cambiarlo. Entonces, es cuando algo deja de hacerte feliz. Entonces, yo creo que si tu parte de vida personal se está viendo afectada por el trabajo, hay que dar un cambio. Me gusta esta respuesta porque siempre a veces pregunto, ¿cuándo sabes que es la hora de abandonar algo? En general, o sea, en tu caso, pues está bien que tú puedes escuchar a ti misma, decir, ok, hemos llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, ha sido bonito, he aprendido muchísimo, pero es la hora para avanzar, para hacer cosas, tal vez cosas distintas, o tal vez seguir el mismo camino, pero en otro lugar. Efectivamente. O en tu caso, bueno, también estar más cerca de tu vida privada, que tienes tu novio aquí, Exacto, ahí está. Sí, pero por ejemplo, antes de conocerlo a él, cuando decidí tomar la decisión de empezar en la consulta en Marbella, cuando estaba en Madrid, había algo que decía, este no es tu lugar ya, tienes que cambiar, estás ya saturado aquí, hay que dar un cambio. Siempre había querido trabajar en Marbella y fue cuando tomé la decisión de estar entre ambas ciudades. Luego, por supuesto, cuando empecé, y no es fácil porque requería mucho tiempo de mí, el tiempo libre se invertía en volar en aviones. Exactamente. Pero yo sentía que tenía que cambiar, que donde estaba no estaba bien y yo no iba a pasar años aguantando lo que tenía. Buscar el cambio, con un riesgo, por supuesto. La comodidad era estar en Madrid ya con mis pacientes, años trabajando ahí, con todo muy fácil, pero no siempre lo fácil es lo bueno. Al revés, o sea, estás bien, estás en tu zona de confort, estás cómoda, va todo perfecto, pero a veces
Hay que salir de la Hay que zona de salir confort, de la es confort. fundamental. Sí. Y además, cuando estás en la zona de confort te das cuenta de cualidades que tienes. ¿Cierto? Por ejemplo, yo cuando abrí esta clínica para mí era, Dios mío, salir de mi zona de confort, ¿no? Y decir, yo no soy empresaria, yo soy médico, yo no tengo ni idea de números. ¿Yo cómo voy a llevar un negocio cuando es una parte que desconozco? Puedes, hay que salir de esa parte y hay que, de todo se aprende. Aprendes, exacto lo que iba a decir. Claro, De que todo no se aprende. sabes, pero aprendes. Efectivamente. Eso es Y lo cuando bueno. tienes ganas y lo haces con pasión, esa motivación hace Efectivamente. que aprendas lo que necesites. ¿Cierto? Aparecen las personas, aparecen los sitios, aparecen Eso es. lugares. Es solo enfocarte realmente en lo que quieres. Efectivamente. ¿Cierto? Como justo otro día hablé con una amiga de enfocarnos y a mí a veces me pasa que hago muchas cosas, ¿no? Entonces pierdo ese enfoque y eso es malo. Es fundamental el enfoque. Eso es malo porque realmente te enfocas en mucho y te roba la energía a los lugares o a las cosas innecesarias. A mí me pasa hasta Pero un día que bueno. tengo muchas cosas, ¿no? que me doy cuenta y digo, no estoy haciendo nada en realidad. Voy a sentarme, voy a enfocarme en una cosa y voy a organizar todo desde aquí. La desorganización y el tener mucho en la cabeza hace que no te enfoques y no puedas invertir tu energía en cada cosa que lo necesita. Yo aprendí a hacer agendas, o sea, yo tengo agenda en teléfono, pero no, a mí sigue todavía funcionando agenda de escribir. Yo también lo necesito. Yo cada noche, o sea, el día siguiente, algunas citas que tengo, pero si no, lo reviso y eso me ayuda, como que a las 8 tengo esta cita, a las 9, que no me voy por ahí o me tomo un café en otra, ¿sabes? Como Eso que me es. enfoco a las cosas necesarias. Sí, yo lo necesito también. La agenda escrita me parece mucho más efectiva que en el móvil. Sí, yo todavía soy de estilo clásico, me encanta escribir, A me mí me gusta encanta. todo, como que bueno. ¿Qué te apasiona en la vida, aparte obviamente de tu labor? ¿Qué más? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Bueno, como he dicho, me gusta mucho cocinar. Sí, es sí. algo que me encanta. Me gusta hacer deporte, me gusta pasear, me gusta muchísimo viajar. No ha habido un viaje que haga del que no haya traído algo conmigo positivo. Todos los viajes me aportan algo. En todos conozco a alguien o aprendo algo o traigo una inspiración o traigo una idea. De cada viaje siempre saco algo. Es una forma de abrir tu mente, yo creo, ¿no? Que sales de tu zona de confort, de tu día a día, de tu rutina y estás mucho más creativa, más receptiva a tener ideas nuevas. Y efectivamente, y vienes con más creatividad. Efectivamente. Entonces, a mí viajar me aporta muchísimo y luego me hace disfrutar un montón viajar. Viajar me parece una de las cosas más bonitas que hay en la vida, poder viajar. A mí también te veo justo estás contando y lo contestaría de la misma manera. Es que me ¿sabes? encanta, me encanta. Ahí está. He viajado mucho además. Dejó mi hermana vivía en Estados Unidos, viajaba mucho con ella y lo recuerdo con cada viaje lo recuerdo con alegría. ¿Algún viaje que te ha marcado? Muchos, pero mira, yo recuerdo uno que me pilló en un mal momento. Me fui a visitar a un amigo mío en Hong Kong. Me marcó por varias cosas. Yo en ese momento tenía miedo a volar, que parece mentira, pero con lo que he volado ahora, ¿no? Tenía mucho miedo a volar y decidí hacerlo para perder el miedo a volar. Dije, voy a hacer un viaje yo sola para superar esto. Entonces me hice un Madrid-Londres, Londres-Hong Kong. Y fui a ver a este amigo que hacía mucho que no veía, que en el colegio en Londres había sido un apoyo para mí, porque habíamos sido muy cercanos en el colegio. Y claro, cuando eres 12 años, pequeño, estás en un internado, entonces esa persona en la que te apoyas se convierte en un gran pilar para ti. Y ese viaje a Hong Kong con él, también porque era una ciudad tan diferente, todo tan diferente, me hizo crecer muchísimo. Me hizo, además, superar cosas que tenía que superar, salir una relación un poco mala, me hizo crecer mucho ese viaje. Y hablando, pues mencionaste los pilares. El día de hoy actualmente, ¿cuáles son pilares que te ayudan a seguir a tu día a día? Mi familia, mi pareja, que yo creo que ellos se podrían, bueno, ellos ahora son el amor, ¿no?, que tengo en la vida, ellos me dan ese amor. Mis amigos, creo que es muy importante, son pilares. Tener a esta gente, amigos, familia y pareja a tu alrededor, creo que es muy importante si tienes relaciones de calidad. ¿Qué es amor para ti? El amor para mí lo es todo, yo creo. Es un motivo, yo creo que para vivir la vida. El poder amar y sentirse amado creo que es una fortuna. El amor verdadero, poder experimentarlo, creo que es una suerte, la verdad. Y para mí es algo muy importante el amor, el que te puede dar tu familia. Creo que es un pilar fundamental en la vida. ¿Te consideras afortunada? Sí, muy afortunada. La verdad, ahora mismo me considero afortunada y estoy totalmente muy agradecida con la vida. ¿Hay algo que te arrepientes no haber hecho? Pues ahora mismo no. He tenido una madre, por suerte, que siempre me ha impulsado a hacer todo lo que he tenido dudas. De pequeña, no mamá, me quiero estudiar fuera, y un mes antes lloraba, no mamá, no quiero, vete, tienes que hacerlo. Me ha impulsado a hacer todo cosas, entonces creo que no me arrepiento de nada, porque si me arrepientes es por no haber hecho algo, y creo que he hecho todo lo que he querido hacer. Y es muy importante hacer todo lo que quieres, viajar mucho, experimentar mucho. Ella me impulsaba mucho, venga, hazlo, todo, sí, eso es importante. ¿Algún miedo que tengas?
Miedo, no. Previamente, hace años tendría miedo al fracaso, pero ahora no, porque creo que del fracaso siempre saco cosas tan buenas que no me da miedo que llegue un fracaso. Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿hay algo que no te gustaría dejar sin hacer? Estar con la gente que quiero. Por supuesto, aprovecharlo con la gente que quiero. O sea, me encantaría disfrutar de una comida, una cena con la gente que quiero y disfrutar del último día con la gente. ¿Qué diferencia hay entre vivir y existir? Yo creo que vivir engloba todo. Bailar, reír, disfrutar, amar, viajar, el aprovechar la vida. Y en cambio existir es estar. Y estar tiene un problema y es que no aprovechas todo lo que te puede dar la vida y tú no das a la vida todo lo que puedes dar, porque todos tenemos muchísimo dentro que aportar. Entonces es una forma de desperdiciar el tiempo. Cristina, ¿qué huella te gustaría dejar en este mundo? Yo creo que me parece importante aportar algo, dejar algo. Y luego, es algo no que hemos hablado mucho antes, pero que la gente siempre piense, era una persona buena. Es que hoy en día, y además en este momento de guerras, de poca paz en el mundo, ¿no? La paz, la bondad. Entonces, ser una persona buena, inspirar a la gente a que actúe con bondad, creo que para mí sería algo maravilloso. ¿Qué pedirías a 2023? Que estamos en un mes de 2023 realmente. Estamos muy cerca. Pues yo pediría yo creo que parece un poco como la típica respuesta, ¿no?, de Miss, del programa de Miss, pero es que es fundamental la paz. Yo creo que cada vez estamos yendo a peor. Entonces el mundo está como, no sé, cada vez se degenera muchísimo. Necesitamos volver un poco a los valores, a que la gente se pare a pensar qué es lo que llena de verdad, que no es lo material, que no son las guerras, que no es luchar por intereses económicos. Vamos a volver a lo importante, que es el ser feliz, que yo creo que es una elección, vivir, disfrutar de la vida, amar, y yo creo que eso es ser buenos. Es importantísimo volver a eso. Y creo que eso no cuesta dinero. no cuesta, y tendríamos que todos valorarlo muchísimo. Ahí está. Sabes que yo creo que a veces nos equivocamos y pensamos que tenemos toda eternidad para vivir y hacer cosas, pero no. El reloj hace tic-tic va a ser muy rápido y cuando ya se termina, pues al final todo lo que cuando nos vamos lo llevaremos la experiencia nada más. Y siempre estamos esperando el momento, cuando haga esto ya voy a ser feliz. No. De cada día hay que... Y yo creo que cuando aprendes a vivir sacando lo positivo de cada día, eres muchísimo más feliz. Hay que elegir. O sea, la gente piensa que eres feliz porque todo lo ves de color de rosa. No. Yo hay cosas que tengo días negativos y tengo cosas horribles. Pero de ese día negativo saco lo positivo. Digo, pero qué bien que tengo esto, qué bien que llego a casa y estoy aquí, estoy en una ciudad que me encanta y qué bien Agradecer también. Agradezco que tengo mi pareja y que hago lo que me gusta y que tengo una clínica y que puedo cumplir mis sueños. Es decir, en cada día hay que ver lo positivo, porque la felicidad es sacar lo positivo de cada día, es elegir ser feliz. La vida te va a poner un montón de circunstancias, de cosas, y tú tienes que saber capearlas y sacar lo bonito y lo positivo de cada día. Claro, porque a veces vemos una situación que pasó a este tiempo y era súper negativo, pero en transcurso de tiempo es lo mejor que te podía haber pasado. Entonces la felicidad son elecciones, entonces elecciones de elegir cómo voy a tomar las cosas. Las cosas pasan y tú no puedes cambiarlas, entonces... Algunas no están en nuestras manos, ¿no? Efectivamente, tienes que ver cómo me las voy a tomar. Yo elijo cómo tomármelas y yo elijo ser feliz ante todas las situaciones. ¿Te consideras una mujer exitosa? ¿Y qué es el éxito para ti? Yo creo que sí, me considero exitosa. Estoy consiguiendo lo que me propongo, superando mis miedos, entonces creo que eso es ser exitosa. Y laboralmente, emocionalmente, en mi vida me encuentro donde quiero estar y estoy en el camino en el que quiero estar, así que sí, me considero exitosa. El éxito para mí es, pues yo creo que engloba muchas cosas, que no es solo lo laboral. El éxito es estar donde quieres estar, ser una persona íntegra y tener en tu vida, o sea, luchar en tu vida por todo lo que quieres. Entonces yo creo que el éxito es constancia, sacrificio, esfuerzo que te hacen llegar a tus sueños, cumplir tus sueños. Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por compartir tu historia y gracias te a deseo vosotros. toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muestra tu mejor versión a través del video marketing y del social media branding, con una entrevista personal a la que tu público objetivo te conocerá personalmente y las excelencias de tu producto o servicios. Para más información, ponte en contacto conmigo.